Y aquí está en el estudio la secretaria de Desarrollo Social, Wendy Briceño. Bienvenida. Muchas gracias, Soledad. En días pasados, el miércoles concretamente, conversé aquí en el estudio con Rafael Cano Franco, el presidente del Foro Nacional de Periodistas, porque esa mañana, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, se acudió ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la delegación Sonora y se acudió a presentar una denuncia o una queja, es lo correcto, una queja porque unos colegas periodistas estaban siendo acusados y sobre todo que se estaba contraviniendo la disposición del número 10 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en sentido así muy concreto dice que un periodista que ha sido ya, que ha pasado por un proceso legal y se le ha castigado con una penalización económica, como ha sido el caso, no puede ser procesado penalmente. Y señalaba a Wendy Briceño como quien había interpuesto esta denuncia. Así es. Soledad, primero saludarte y agradecerte. Fíjate que el caso que planteas, y qué bueno que tengamos también la oportunidad de planteárselo a tus audiencias, porque efectivamente se escuchó pues una parte, una versión. El caso que planteas data de 2019. Luego viene una denuncia en 2020. En 2021, y voy a rápidamente a meterme en de qué es la denuncia, pero en 2021 hay una sentencia. Hay una sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, ya estamos hablando de que hay una sentencia. ¿Por qué se hace por las dos vías? ¿Por qué se hace por la vía administrativa, vamos a decir, con la autoridad electoral y la vía penal? Porque estamos hablando de violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo que dicen las reformas a 8 leyes que se impulsaron por mujeres y hombres de todos los partidos en la legislatura anterior, en el Congreso de la Unión, de manera unánime, es que esas son las dos rutas para las denuncias de violencia política. Si tú me preguntas qué sucedió con los que tuvieron, digamos, que pagar o qué le pagaron al Estado mexicano, porque así fue en este caso, bueno, hubo casos, por ejemplo, donde realmente ni siquiera se les podía encontrar porque no estaban tomando en serio el tema. Y eso fue lo que hizo que en un momento dado hubo pues, detalles de las dos partes, ¿no? Porque el SAT, por ejemplo, nos explicaba aquí Rafael, una de las personas, concretamente Irán Rodríguez, fue multada, pagó la multa y el SAT no lo reconoció y lo volvieron a multar y volvió a pagar y hubo una tercera multa porque el SAT no lo reconocía. Después el Tribunal Estatal Electoral también lo sancionó, pero lo citaron y lo pongo entre comillas porque es la información que tengo, pero nunca le recibió el citatorio. Entonces se llegó la fecha y no se presentó porque no estaba convocado. Bueno, pero no son detalles, estimada Soledad, de las dos partes. ¿Por qué? Yo pongo las denuncias por una serie de calumnias, de violencia. Aquí la palabra más importante es lo sistemático de las violencias. Sí, aquí, o sea, no señalo que usted haya sido quien impidió que el SAT reportara. No señalo que usted haya sido quien impidió que el Tribunal Estatal Electoral no los encontrara. Totalmente, no. Porque yo, nomás para poner en contexto a tu auditorio, un poquito para dar contexto. Bueno, primero también decir que se dio información imprecisa. Nunca se denunció a 8 personas. Nunca. Las denuncias fueron particularmente con el ejercicio de 2 entre columnistas y un tercero que había, sobre todo portales y demás. Había violencias sistemáticas. Uno de ellos, yo no voy a mencionar sus nombres, yo creo que tú ya mencionaste el de uno, está bien, porque finalmente ya hay sentencias, pero también hay otro proceso abierto. Entonces, uno de ellos, por lo menos, durante más de un año antes de poner la denuncia, pero continuaron cuando puse la denuncia, año y medio por lo menos, 2 años, hasta que empecé a ser secretaria, pero ojo, eso ya es diferente a mi función pública, pero por lo menos tenía 3 veces a la semana el marcaje personal y no por mi agenda legislativa, Soledad, no por mi agenda legislativa. ¿Qué le decían? Porque es un aspecto también que asumo como mujer y como periodista, que a veces no sabemos distinguir dónde termina
la expresión que viene a calificar o cuestionar el desempeño de una figura pública. Usted como diputada primero y posteriormente como secretaria. ¿Y dónde se cae en violencia de género? Yo creo que es muy válido, es totalmente válido, no solamente para periodistas, sino para ciudadanía en general, porque al final la libertad de expresión pues es de todo mundo, no tuya, mía y de toda la sociedad en lo general. Por supuesto que se pondera pues el trabajo periodístico, pero aquí hay que decir también que no es solamente por una crítica. Yo creo que es totalmente válido hablar de las críticas en la libertad, por ejemplo, si no te gusta tales temas, en qué agenda, en el Ejecutivo, Legislativo, en cualquier poder, en los tres poderes. Creo yo que el tema es la distorsión. El tema es la violencia sistemática, por ejemplo, hacerme responsable de una serie de eventos que sucedieron en Hermosillo, donde incluso hubo quienes marcharon y que decidieron, y no vamos a categorizar, bueno, no de mi parte en este momento nada más, decidieron tomar o entrar al Poder Judicial o decidieron hacer pintas y expresiones en otros edificios. Y hubo una serie de un entramado de expresiones para decir exclusivamente y endilgármelos a mí. Un ejemplo es ese en concreto y se estuvo repitiendo. ¿Y qué se buscaba y hasta dónde se va? Porque ese es uno, voy a hablar de otro. Ese es uno. ¿Y hasta dónde se pretendía llevar? Pues a socavar mi participación, Soledad, a socavar mi participación como diputada en funciones y como posible candidata, que lo fui en 2021. Y lo otro también, Soledad, a hacer una serie de intromisiones, de calificativos incluso en materia de orientación sexual. Me parece total y de manera, insisto, sistemática. No un comentario de ¿Eso ya es ocasión. Violencia de género? Es violencia política. ¿En razón de género? Todo entra en el marco de violencia política porque además se estaba haciendo en función de mi quehacer. Sí quiero un poquito también transmitirlo al público, decir un poco de esas, para ser un poco más precisas. Yo no los juzgué, yo documenté. Tampoco fue una reacción visceral. No, pues claro, porque no es usted autoridad judicial. Totalmente. Entonces, ¿cuándo es cuando yo pongo las denuncias? Que me parece importante también decirlo. No es una reacción visceral porque las violencias empezaron desde 2019. 2020, todo el año, atravesamos la pandemia y continuaron. En diciembre de 2020, yo puse las denuncias. La materia que primero sentenció fue la autoridad electoral. La otra vía corre, pero no hay, y también quisiera dejarlo muy claro, para que lo sepa la gente, pues no hay una operación de Estado, pues si hubiese una operación de Estado, hace mucho yo creo que se hubieran dado una serie de resoluciones, absolutamente no. Yo, con mis derechos políticos, acudí a las instancias correspondientes. Sí, haciendo valer sus derechos políticos y yo creo que en un acto también hay que decirlo de congruencia con el discurso. Pues si es una persona que desde la función pública abraza la política de género, pues mal haría. Lo entiendo perfectamente, pero es que somos mal pensados, pues. Si el SAT se equivoca 3 veces y el SAT no reporta y esta persona tiene que volver a pagar, si esta persona, el Tribunal Estatal Electoral dice no lo encuentro, somos mal pensados. Bueno, yo ahí nomás que es una materia en la que yo no puedo opinar porque corre por otra vía. Pero sí quisiera decir algo, porque más allá de ser mal pensados o no, sí quisiera comentar algo, Soledad. Hay algo que sí consta, y por eso estirar tanto, porque básicamente no querían tomar en serio. Uno de los denunciados básicamente es reincidente. Es reincidente, que no se quiera señalar y que quieran buscar otros espacios, es reincidente. Es decir, ya lo había denunciado alguien que hoy es senadora de otro partido, lo denunció y lo encontraron también responsable y culpable. Y está en una lista, sí, ya. Entonces, un poco, también creo que hay que hacer una diferenciación. Y el punto 10 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que se está violentando porque ya se pasó por un proceso legal y ahora va por un proceso penal. Se supone que no. Es que el proceso legal completo. El proceso legal completo que marca las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, te hablan de ambas instancias. Por eso, fíjate, Soledad,
si así estamos platicando de esto, de todo lo que se pospuso, de que no se hizo caso, de que entraron otras autoridades, solo voy a decir, las autoridades buscaron que se cumpliera la sentencia que ya la autoridad electoral había señalado. Eso es lo que tendría que decir, nada más, no voy a juzgar otras cosas. Yo creo que cada quien es responsable de sus actos. Pero además, lo que se hizo para que esto tuviera validez en materia federal y luego se acató en los congresos locales es que se hace la definición de lo que es violencia política en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero la Ley General de Acceso es una ley enunciativa. Para que tuviera dientes necesitaba tipificarse como un delito. Por eso es que es un delito. ¿Qué suceda conforme incluso a los argumentos que tú señalas? Eso lo va a determinar la autoridad correspondiente. Es lo que yo pudiera decir. Sí quiero también señalar algo, Soledad, porque entiendo que eso también es lo que inquieta, vamos a decirlo en esos términos, y yo siendo bien pensada, porque yo parto de ser bien pensada, y esa es mi forma de conducirme con la gente. Yo sé que algunos dicen, es que los quieren en la cárcel. Absolutamente no. Absolutamente no. No, imagínate, sería el primer periodista o los primeros periodistas después del 29, de 1929, en pisar la cárcel por algo que dicen. Bueno, a ver, pero no es por algo que dicen, Soledad, es por estar violentando, y no soy la única. Yo te diría dos cosas aquí importantes. Una, no. En la ley hay algo, y tú lo debes de saber muy bien, que es la proporcionalidad. Proporcional a lo que haya sido, la autoridad va a determinar. No significa que ese vaya a ser, digamos, el fin del asunto, y menos si yo, como víctima denunciante, no lo estoy buscando. Ojo, pero sí es un proceso que tiene que seguir. Tiene que seguir porque es el cauce que tiene, y no podríamos hablar más ahora mismo del proceso penal porque corre su ruta. Y dos, Soledad, ¿por qué no apostar? Finalmente tú eres periodista, yo soy comunicóloga también. Es una falsa premisa que yo busque también acallar a nadie. A mí me gusta la libertad y las libertades, tanto que las hemos promovido desde una agenda muy incluyente en la Cámara y ahora en la Secretaría. Pero ¿por qué no vamos hacia cómo prevenimos las violencias hacia las mujeres? Comentario final, diputada, te iba a decir, secretaria, porque ya se nos fue el tiempo. Promovamos, seamos más preventivas, Soledad, las mujeres periodistas, las mujeres políticas, eso es lo que también tiene que quedar. ¿Por qué tenemos que decir por algo que dijeron? No, por algo que cometieron y que está sentenciado, por violencias sistemáticas. Vamos a la raíz del asunto, que no haya esas violencias sistemáticas, que haya debate en el marco de la democracia. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a la pausa, es breve, volvemos.